Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión, a este espacio de personajes bíblicos. En días anteriores os hemos presentado de una manera breve varios aspectos de la tentación. Dentro de este tema, la tentación, hemos tratado varios puntos. Hemos mencionado incluso que podríamos hablar de una segunda parte. Esa segunda parte ha llegado. El famoso reportero y escritor inglés Henry Burton, en su bosquejo de la esposa de Potifar, dice que ésta ocupa un lugar notable como la primera mujer sensual en la galería de mujeres bíblicas. Los pecados contra la moralidad cometidos por mujeres hasta este punto en la Biblia fueron cometidos por razones dinásticas o debido también a las costumbres de aquellos tiempos. Eso es lo que dice este escritor inglés en este reportaje hablando de la esposa de Potifar. Pero la historia de José, la historia de esta mujer, nos hace ver una cosa. Esta mujer lo tenía todo. Era rica, era bella. El problema que codiciaba a uno de los hombres más santos y más atractivos de Egipto. La tentación es una parte inevitable de nuestro mundo caído. No podemos escaparnos de ella. La tentación también tiene muchas caras. Hay, por ejemplo, la tentación material, que es la codicia por tener cosas materiales. Puede ser tan grande como una casa grande o como una casa pequeña. Puede ser tan brillante y deslumbrante como un Mercedes-Benz o, por ejemplo, tan aburrido como un vehículo de menor calidad. Sin embargo, ¿quién no ha sentido esa codicia? Esa codicia de tener cosas. ¿Y quién no a veces ha sucumbido tontamente ante esos caprichos, esos deleites? También hay los que llamamos tentación personal, que es la codicia por tener fama, tener autoridad, tener poder, tener control sobre otros. Puede ser algo tan simple como la codicia por un título, como el de presidente, presidenta, doctora, profesor, profesora, juez. No hay nada malo con esos títulos o estos puestos. El problema es que la codicia muchas veces se manifiesta. La codicia te dice, tú te mereces eso. Tenemos la tentación sensual, que es la codicia por otra persona, o en realidad la codicia por el cuerpo de otra persona. Son aquellos deseos de tener y gozar lo que no es nuestro, ya sea legal o moralmente. Como José batalla con la tentación sensual, en esta reflexión nos vamos a dedicar a este tema. La tentación. Pero hablaremos varios aspectos, varios puntos de la vida de José y también de la esposa de Potifar que los podemos aplicar a nuestro día a día. Seguramente son momentos que en nuestra vida, en algún momento, han surgido. En algún momento han llegado. En algún momento han ocurrido, han acontecido en nosotros. Y por eso queremos presentarlo en este día. Bienvenidos a este espacio, aprendiendo de... Hoy con nosotros, José. En este pasaje vemos cómo José trata con tentaciones increíbles. En este pasaje vemos cómo José obedece la voluntad de Dios en vez de violar el código moral de Dios. Su decisión le cuesta mucho. Pasa de tener una de las posiciones más altas y más respetadas como esclavo en Egipto a ser sentenciado a la cárcel por muchos años. Sin embargo, lo más alentador de esta historia es que Dios nunca abandona a José. En realidad, Dios usa esta experiencia para prepararlo para un puesto aún mejor en el reino de Egipto.
Miremos algunos antecedentes históricos, antes de comenzar. Muchos de nosotros ya conocemos, ¿verdad?, la vida de José, por todo lo que pasó. Conocemos incluso la actitud que tuvieron sus hermanos. Si no conoces la vida de José, te invito a que puedas indagar y a que puedas investigar sobre él a través del libro de Génesis. Vemos cómo los hermanos de José lo odian, lo vendieron. Los hermanos les dicen al padre que un animal había matado a José. Para los hermanos de José había desaparecido para siempre. Tal vez hasta había muerto. Eso es lo que ellos creían, pero en realidad José estaba vivito y coleando, como solemos decir. Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José se encontraba ahora en un país. Estaba en una cultura que no conocía, estaba rodeado por un idioma que no entendía. José era aquel chico que Raquel siempre había deseado y el hijo favorito de Jacob. Ahora ya está como esclavo. Está forzado a una situación que era aún peor que la cisterna a la cual sus hermanos lo habían echado al principio. José es vendido a un hombre llamado Potifar, quien es descrito aquí como el capitán de la guardia. Potifar estaba en las Fuerzas Armadas. Era un oficial importante. Inclusive el historiador judío Alfredo Henderson nos dice que Potifar era el jefe de los verdugos. Realmente a Potifar había que respetarle, había que tenerle miedo. Era un militar de mucha experiencia. Potifar tenía sobre sí el poder sobre la vida y la muerte. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, hablando de Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en esa casa, también en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Lo que José hace como sirviente es una ilustración de lo que Jesús le enseñaría a sus discípulos cientos de años después en Mateo capítulo 25, verso 21. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Eso es exactamente lo que sucede a este joven esclavo. José usa todo lo que tenía a su disposición y Dios honra sus esfuerzos. Este oficial tan importante reconoce que José no era un hombre cualquiera. Potifar llega a la conclusión de que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. José tenía un testimonio extraordinario que Potifar, quien adoraba a los dioses falsos de Egipto, se daba cuenta que José lo que hacía era respaldado por un Dios más grande. Potifar llega a la conclusión de que el Señor estaba con José. Qué maravilloso sería si cada cristiano de hoy tuviera esa clase de testimonio, ¿verdad? Al final de cuentas, el capitán de la guardia pone todo lo que posee en las manos de José. Vaya promoción. De ser un esclavo común, probablemente uno de los muchos esclavos en la casa de Potifar, a ser el encargado máximo de la supervisión de la casa del militar más importante de Egipto. Vaya título. Vaya promoción. Increíble. La cosa no queda ahí.
José estaba realmente prosperando. Aquí vemos a un esclavo que se había ganado el derecho a ser respetado. El éxito de José se debía a la bendición de Dios, pero eso no lo aislaba de Satanás. No importa cuán grande sea nuestro éxito, debemos de estar atentos porque en esos momentos es cuando el enemigo ataca. Pensamos que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nosotros mismos, por nuestros dones, por nuestras habilidades. Y eso es un error, eso es una equivocación. Nos podemos convertir incluso en una especie de Nabucodonosor, que pensamos que todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestras propias fuerzas. Y luego llega la caída. El apóstol Pablo dice en la primera carta de Corintios capítulo 10, verso 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si Satanás pudiera agarrarnos desprevenidos, nos podría derribar en cualquier momento. Y cuando menos lo esperamos, nos podemos encontrar en una situación comprometedora, especialmente si hemos flaqueado de alguna manera. Dice la palabra que José era de hermoso semblante y de bella presencia. Es decir, que José era guapo. No hay nada de malo con ser guapo, o bien parecido, o atractivo. Pero con estas cualidades también vienen grandes tentaciones. Aquí tenemos a un chico que prácticamente lo tenía todo. Fama, poder, autoridad, respeto. Encima de todo esto era un joven de hermoso parecer. Sin quererlo atraía a las mujeres. Por eso no nos sorprenda que el enemigo del alma de José el diablo se concentrara en las características físicas. Ahora vamos a ver cómo la integridad a Dios triunfa. Por eso vamos a tratar este tema de la tentación, cuando la tentación ataca. Puedes leer más información sobre este pasaje en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Potifar no era el único que encontraba a José simpático. A la señora de Potifar también parece haberle caído bien. Sin embargo, sus intenciones no eran exactamente las de su esposo. La esposa de Potifar no fue nada sutil, fue directamente al grano. La mujer le dice, acuéstate conmigo. A lo mejor eran celos por la estima que su esposo le tenía a José, o capaz Potifar estaba muy ocupado en otras cosas que no se dedicaba a su esposa, no la satisfacía ni física ni emocionalmente. Sin embargo, el texto nos da la razón más obvia de la atracción de la señora Potifar por José. Simplemente dice que José era hermoso de semblante, tenía bella presencia. A ella le gustaba. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» En resumidas cuentas, la esposa de Potifar era la patrona de José, era la jefa, él era su sirviente. Y fuera de eso, José estaba rodeado de ejemplos negativos. La inmoralidad impregnaba la cultura egipcia. Los hermanos de José tampoco habían sido un dechado de perfecciones. Así que en medio de este ambiente su resistencia es admirable. La esposa de Potifar debe haber usado toda clase de técnicas seductoras para atraer a José, pero día tras día José se negaba a acostarse con ella o a estar con ella. Todos los días José cuando se levantaba tenía ya la tentación a la puerta de su vida. Recuerden también que el conocimiento que José tenía de la ley de Dios era limitado. Pasarían otros 400 años más antes de que el Señor sacara a su pueblo, a los judíos de Egipto, y los llevara a la tierra de Canaán. Y es en el monte Sinaí donde se escucha la voz impresionante de Dios cuando le dice a los israelitas, Éxodo capítulo 20, verso 14, «No cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo». A pesar del conocimiento limitado que José tenía de la ley de Dios, a pesar de los malos ejemplos de su familia y de los egipcios, a pesar de sus propios deseos y tendencias naturales,
Y quizás más importante, a pesar de la oportunidad que José tenía de cooperar en un ambiente relativamente secreto y seguro, aún así José resiste. Hay muchas razones por las cuales José resiste continuamente esa tentación sexual. Primero, José no quería violar la confianza de Potifar. José sabía que Potifar confiaba totalmente en él, aún con su esposa. De otra forma, ¿por qué pondría este hombre tan poderoso a José a cargo de todo? Sabía que José nunca se aprovecharía de los avances amorosos de su esposa. Potifar tendría que haber sido bien cándido para no darse cuenta que su esposa se iba a interesar en José. Esto hace la responsabilidad que le da, la confianza que pone en él. José no violaría sus convicciones espirituales. Este es un segundo punto que podemos encontrar. Él no iba a desobedecer a Dios, a pesar de que su conocimiento de la ley de Dios era limitado. Él conocía a Dios personalmente, él tenía una relación íntima, personal con Dios. Él sabía en su corazón que era malo tener esas relaciones con la esposa de Potifar o con cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. Sus valores morales eran altos. Él no se permitiría a sí mismo pecar contra Dios. Y otro punto importante también es que José resiste esta tentación porque no quería dañar la reputación de Dios. No nos olvidemos que Potifar estaba muy consciente de la fe de José en Dios. Él había observado las convicciones morales y éticas de este joven. Estaban basados en su relación con Dios. Por eso es que Potifar confiaba en él plenamente. Si José violaba la voluntad de Dios en este asunto, ciertamente que esto iba a interferir en cualquier otro interés que Potifar pudiera haber tenido en el único Dios verdadero. José hubiera destruido su testimonio. Esta no era una tentación cualquiera. José no era de piedra ni era una momia, era un joven de sangre ardiente que estaba en sus 20 y pico años. Esta no era una tentación de un solo día, sino una tentación constante, día tras día. No creas la mentira de que Dios no está al tanto del pecado secreto, el pecado oculto. Como José, ten presente que todo pecado es contra Dios, que Él lo sabe todo. José era un chico joven con todos los deseos y pasiones naturales de la juventud. No tenía amigos. Sus hermanos lo habían abandonado. Y ahora era un extraño y esclavo en una tierra lejana. Y esta mujer persistente le debe haber tentado tremendamente. Por eso es que no te sorprenda que la esposa de Potifar fuera tras José con tanta vehemencia. José era un buen partido. Si lo agarraba habría conquistado algo valioso, pero José no se dejó vencer. Santiago capítulo 1, verso 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Oscar Wilde dijo, yo puedo resistir todo menos la tentación. Vemos cómo la integridad, la fidelidad a Dios, vence, triunfa. Vemos también cómo la tentación ataca. Dice la palabra, Génesis 39, versículo 11, que aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Él entonces dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Primera carta de Corintios capítulo 6, verso 18 dice, huyan de la fornicación. Cuando el Nuevo Testamento habla del tema de la tentación sensual, nos da una sola orden, corre, huye. La Biblia no nos dice que razonemos con ella o que pensemos cuidadosamente, ni tampoco nos dice que recitemos versículos bíblicos. Tampoco dice que cierres los ojos y empiezas a decir, Señor, sácame de aquí. Nos dice que huyamos. Corre por tu vida, salte de ahí. Si tratas de razonar con la lujuria
o perder el tiempo con un pensamiento sensual terminarás cediendo. No puedes ganar. ¿Cuántas veces nosotros caemos en este aspecto, verdad? Por eso el Espíritu Santo dice, corre. Y eso es exactamente lo que José hace. Sale corriendo a la calle y la esposa de Potifar se queda ahí parada, despechada, rechazada una vez más con el manto de José en sus manos. La mujer de Potifar no estaba contenta. Si ella no podía poseerlo, lo iba a incriminar. Así que ella grita violación. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Qué hizo Potifar? Pues creer a su esposa. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Dice la palabra que se encendió el furor en Potifar. Vaya cambio de acontecimientos. José había sido arrancado de su casa a los 16 años de edad, luego fue llevado a Egipto, una cosa tras otra, y sin embargo José sabía que Dios estaba con él. Esto es lo increíble. Ya sea en prosperidad o en adversidad, José jamás duda de Dios. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho ante esa situación? Es que además no tendríamos abogado. Es tu palabra contra la palabra de la esposa de Potifar. ¿A quién va a creer Potifar? A su esposa. ¿A quién van a creer los sirvientes? A la mujer. Del punto de vista humano, José había pagado un precio muy alto por sus convicciones morales. Los gritos de rabia de esta mujer se podían escuchar por toda la casa. Su lujuria se convierte en odio. Gritando por sus sirvientes, ella acusa a José de atentado de violación. Potifar llega a la casa. Ella le repite su tergiversada historia, enseñándole el manto de José como prueba, la ropa de José. Mentiras, mentiras, más mentiras. Las Escrituras nos dicen que Potifar se pone furioso y que inmediatamente lo hace encerrar. En circunstancias normales, un hombre acusado de dichas acciones en la cultura egipcia hubiera sido ejecutado al toque, al mismo momento. Con mayor razón si se trataba de la esposa de Potifar, ya que este era el jefe de los verdugos, como estábamos diciendo. Si lo mete Potifar en la cárcel es porque Potifar tenía autoridad. Si Potifar mete a la cárcel a José, también tiene la autoridad de decir matar a José, jefe de los verdugos. Una simple orden significaría la cabeza de José, inmediatamente. ¿Por qué entonces tendría Potifar misericordia de José? Obviamente sabemos que la mano de Dios estaba protegiendo a José y que Dios tenía un plan especial para su vida. Pero del punto de vista humano, Potifar probablemente sospechaba que su esposa estaba mintiendo. Capaz su furia estaba dirigida más a ella que a José. Después de todo, para no quedar mal, ahora tendría que tomar medidas contra el hombre que le había dado tanto éxito. Y considerando el puesto tan importante que tenía Potifar en Egipto, no le quedaba otra alternativa. Tenía que hacer algo, así que opta por dejar que José viva, pero en la cárcel. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios justo, santo. ¿Tú te imaginas que Dios permite que Potifar mate a José? Entonces muchos de nosotros podríamos pensar, qué malo es Dios. ¿Por qué Dios ha actuado así? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Si Potifar no mata a José es porque aquí entra la voluntad de Dios, entra el plan de Dios para la vida de José. Fue una injusticia grande lo que se hizo a José, pero José estaba con él. Le extendió su misericordia. Esto es lo que dice el versículo 21, Génesis 29. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Puedes notar esta frase de nuevo? El Señor estaba con José. La mano de Dios estaba sobre él, pero la relación era recíproca. José también obedecía a Dios, y en vez de molestarse y amargarse por todo lo que le estaba pasando, él seguía sirviendo a Dios en todo, y como resultado, prospera, aún en la cárcel. Uno de los lugares más oscuros, más terribles que hay. Yo nunca he estado en la cárcel, pero conozco el testimonio de muchas personas, de muchos hermanos que han estado en la cárcel. Y muchos de ellos a mí me han comentado, y seguramente a ti te habrán dicho, que espero no ir a la cárcel. No me gustaría ir a la cárcel de nuevo. Y además en esa época las cárceles eran horribles, no como las actuales ahora mismo. Hay cárceles que parecen paraísos, que hasta tienen ya los presos su televisor, su cama bien hecha, su paguita dentro. Hay una comodidad en las cárceles de hoy en día, pero en esa época, en la cárcel donde estaba José, todo lo contrario. Seguramente no se limpiaría. Seguramente habría virus, bacterias, malos olores. El Señor estaba con José aún en la cárcel. Cuando Dios permite que pases por una prueba fuerte, por tu obediencia a Él, hasta la cárcel se convierte en el lugar más bendito del mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios va contigo. Y José sabía esta verdad. José no hace pucheros. José no echa la culpa a Dios, no se rebela, no llora. José no dice, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Si él hubiera hecho eso, el guarda de la cárcel nunca hubiera confiado en él. Si tú permites que la amargura dé cabida en ti, Dios nunca más te usará. Tienes que deshacerte de ella. José simplemente pone toda su confianza en Dios. Y como resultado, el guarda de la cárcel pone todo a cargo de José. Cuando Pedro fue encarcelado por el rey Herodes, en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 7, dice: «Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos». Esta es la manera como Dios obra. En tu hora más difícil, Él camina sobre las olas, tal como lo hace el ángel cuando va a la celda de Pedro, exactamente el día en que lo iban a ejecutar. Lo mismo vemos en el libro de Esther, que cuando ya habían terminado el andamio para ejecutar a Mardoqueo, sucede que el rey no podía dormir y como resultado los judíos fueron salvados. A lo mejor tú tienes que pasar por lo peor antes de que seas librado, librada. A lo mejor Dios te hace esperar, pero Él siempre recuerda sus promesas y aparece en el momento preciso para cumplir su palabra. Su palabra no puede romperse. Tú estás en la cárcel porque estás pagando las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Pero llegará el día en que tu condena se cumplirá y Dios abrirá las puertas para que salgas de aquí y te dará las fuerzas para vivir una vida limpia, una vida linda, para que puedas ser un gran ejemplo para tu familia, sobre todo para que puedas vivir una vida digna del llamado de Dios. En la vida de José vemos cómo Dios obra por medio de otro prisionero, luego por medio de un sueño y finalmente vemos cómo Dios lo asciende, lo saca de la cárcel, lo pone de primer ministro de Egipto. Y el tiempo que José pasa en la cárcel es lo que le da la fuerza y la firmeza para ser primer ministro. Por eso no desperdicies el tiempo que estás aquí. Acércate al Señor, deja que Él cure tus penas, tus heridas, tus sufrimientos. Dios te ama a pesar de lo que puedas haber hecho y Él quiere ayudarte. Prepárate ahora para poderte enfrentar al mundo cuando salgas. Aprende aquí a amar a Dios con todo tu corazón, aprende a querer y a respetar a tus compañeros, a tu familia, a tus hermanos en la fe. Ese es el mandamiento número 1 de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
Y cuando ames a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, nunca más tendrás que volver a este lugar, porque no harás nada que pueda herir a Dios o a otros. Dios en su providencia tiene 1000 llaves para abrir 1000 puertas diferentes para librarte. No importa cuán desesperada sea tu situación. Sé fiel a Dios. Sufre por Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. Yo espero que la esposa de Potifar no haya podido dormir por muchas noches pensando en José, en esa pequeña celda. Todo por su culpa, por su pasión, su perjurio. En medio de todo tenemos que darle crédito a José. No tenemos ningún escrito que diga que él le haya hablado en defensa propia o en contra de esa mala mujer. Él hizo exactamente lo que Jesús hizo muchos siglos después. Hechos capítulo 8, verso 32, dice que el Mesías como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador ni siquiera abrió su boca. José no abrió la boca. Jesús fue abusado por el consejo, ridiculizado por Herodes, azotado por Pilatos, burlado por los soldados, despreciado, abandonado por sus propios discípulos. Toda la dignidad que viene de la vestimenta de uno le fue despojada. Lo dejaron desnudo, pero su silencio lo vistió con tal dignidad que ningún insulto o daño del hombre se la pudo quitar. Estos son principios bíblicos que funcionan por la gracia de Dios. Si tú realmente quieres resistir la tentación, sea cual sea, en este caso hemos mencionado la tentación sexual de la esposa de Potifar. Hay requisitos, hay principios bíblicos que tenemos que aprender. Primero, no debes de permitir que tu situación te haga flaquear. En cuanto a la situación de José, él lo tenía todo. Económicamente estaba seguro, profesionalmente era respetado y de confianza, personalmente era de buen parecer, era guapo, era atractivo. Él ha podido permitir que todas estas cosas debiliten su determinación de rendirse a la oportunidad que se le brindara, pero no lo hace. Nuestra habilidad de vencer a la tentación depende más de nuestra integridad, de nuestra firmeza que de nuestras circunstancias. Este es el primer punto. El segundo, no te dejes engañar por la persuasión, no te dejes engañar por la esposa de Potifar. El hombre que te quería tentar te hablará con palabras convincentes. La mujer que te quiere tentar te hablará con palabras convincentes también, persuasivas. Así somos todos. Todos podemos caer de esta manera. Mi esposa no me puede satisfacer como tú podrías. Si haces esto, probarás que realmente me quieres. ¿Quién se va a enterar? Estamos completamente solos, absolutamente. El regalo más grande que le puedes dar a tu esposo, a tu esposa, es tu pureza, tu fidelidad. La cualidad más grande que le puedes brindar a tu esposo, a tu esposa y a tu familia es tener dominio propio sobre ti mismo, tanto moral como éticamente. Carnadas engañosas se nos presentan todos los días. Y no siempre vienen de los hombres o de las mujeres. Hay muchas tentaciones que vienen de estímulos verbales, visuales, y no siempre podemos evitarlos. Si tenemos control sobre nuestro medio ambiente, por ejemplo, muchas veces cuando nos exponemos al mundo del entretenimiento, esto puede afectar tus pensamientos, tus deseos, tu comportamiento. El Internet, las películas, las revistas, muchas están ahí para atraparnos. Así que tengan cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si lo que ves y oyes con frecuencia promueven valores que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, nos estamos buscando un problema. Si juegas con fuego te vas a quemar como Sansón. Coqueteaba con el pecado hasta que cedió una y otra vez. Escucharás palabras tentadoras, persuasivas una y otra vez. No te dejes engañar. No importa cuán bellas y conmovedoras las palabras puedan ser. Muchas veces son una mentira.
Tercer punto, tercera lección. No seas bondadoso con tus emociones. Tus sentimientos te suplicarán que satisfagas ese momento. La tentación obrará en ellos, rogando que entiendas. ¿Te acuerdas de José? El versículo 8 dice que él no quiso, dijo que no. Y en el versículo 9 José dice, ¿cómo podría hacer yo este grande mal y pecar contra Dios? El que quiere mantener su jardín limpio no se puede reservar una parcela para la mala hierba. José aquí nos está dando una lección. Cuando se te presente la tentación, una de las cosas que hizo José es huir, ¿verdad? Salir corriendo. Pero en este versículo 9 tenemos también un punto importante. Cuando se presente la tentación, piensa, recuerda este versículo. ¿Cómo podría yo hacer este grande mal y pecar contra Dios? Último punto. No te debes de confundir por los resultados inmediatos. Después de haber hecho lo correcto y haber resistido la maldad, José es acusado falsamente, es arrojado en la cárcel. Puede que pierdas tu trabajo. Puede que pierdas a tu amante, si quieres llamar a ese hombre o a esa mujer. Puede que pierdas la aceptación de muchos o que seas ridiculizado. Si nombras el nombre de Cristo, nómbralo plenamente, nómbralo completamente. Mantente moralmente limpio, limpia. Aun si eso significara un descenso o pérdida de tu trabajo, pérdida de tu importancia, salte de ahí. Si estás en un trabajo donde no reina el amor de Dios, sal de ese trabajo. Si en tu trabajo hay momentos que pueden hacer que peques, sal de ese trabajo. Abandona ese trabajo. Si ves en tu trabajo, por ejemplo, que hay personas que beben alcohol y todos los días te están diciendo que bebas, todos los días está la tentación, sal de ese trabajo, no te quedes ahí. Te pongo el ejemplo del trabajo como puede ser, por ejemplo, el Internet. Si estás intentando acceder a tus redes sociales o a una página deportiva o, por ejemplo, a una página web para ver la programación de televisión y cada 2x3 te salen avisos de publicidad sensuales, sal de ahí. Apaga el ordenador, sal corriendo. En los momentos de tentación reclama la fuerza sobrenatural que da Cristo. Actúa bajo el control del Espíritu Santo. Decide ser como José. Solo así podrás resistir. Si no, flaquearás, y es solo cuestión de tiempo. Para terminar, la pregunta es, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Podemos ver a Dios en las cosas buenas, lo podemos ver aún en las cosas un poco dudosas, pero ¿dónde está Dios cuando todo es injusto? ¿Será que no te oye? La respuesta es no. José ve la mano de Dios en la cárcel. En lo que pudo haber sido una situación horrible, uno de los lugares más deprimentes, José prospera y por lo tanto pudo ser usado por Dios. Cuando una prueba difícil viene a tu vida, ¿no es casi siempre tu primera reacción la de sentirte abandonado por Dios? ¿Te ha pasado? Cuando llegan momentos de enfermedad, momentos de dolor a tu vida, sientes como que Dios no está contigo, que Dios me ha abandonado. Y por eso muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué has permitido esto? Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo dijo en el momento de la prueba. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es diferente, ¿verdad? Pero en ese momento Jesús preguntó, dijo eso. Y nosotros muchas veces decimos esto, Señor, ¿por qué me has abandonado en esta situación? Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Y si caes en pecado, no todo está perdido. Hay perdón en Jesús. Puedes comenzar de nuevo. Hay cosas en tu pasado que no puedes cambiar, pero con la ayuda de Dios puedes hacer grandes cambios en el futuro y estar en paz con Él y también contigo mismo. No te equivoques. José no se merecía la cárcel, pero responde a ella magníficamente. Nos da una lección. Cuando las cosas, las situaciones, las personas sean injustas con nosotros, no te preocupes porque Dios hará justicia.
Y esto es lo maravilloso de la historia. Primero y principalmente era su relación íntima y constante con Dios. Y debido a esto, Dios lo usa poderosamente. No porque yo me llame José, admira a José, admiro su historia. Pero una de las razones por las cuales admiro tanto a José es su fidelidad. Cómo un hombre sabio vence la tentación. En sus obligaciones, en su trabajo, José fue leal. Vaya tentación tan fuerte. Fue leal a Dios, fue fiel. En la prisión fue fiel. Vaya vida para imitar. José no estaba rodeado de su familia, ni de su iglesia, ni de sus amigos. Ni siquiera tenía una copia de la palabra de Dios, porque todavía no habían sido escritas, pero sí tenía el medio de la oración y el recuerdo de las promesas que Dios le había dado en sus sueños. Probablemente también en sus conversaciones con su padre. Para José conocer a Dios y sus atributos era suficiente para ser leal en sus obligaciones. Resistió a la tentación, fue fiel a las circunstancias injustas. José nos da una lección y debemos aplicarla también. A lo mejor estás en ese momento que José. Sé fiel a Dios. Mantente firme. Confía en Él. Aunque todo lo demás sea injusto para ti, aunque haya injusticias en tu vida, al igual que Dios fue y hizo justicia en la vida de José, Dios hará justicia en tu vida. Confía en Él. Sé fiel a Dios.